Bueno, vamos a compartir acá. La presentación, ¿no? Sí, Sí, estamos bien. Bueno, la clase de hoy es una clase nueva, así como un par más que tuvimos en el cuatrimestre, así que por favor ténganme paciencia con esto, porque además es un tema que es un poquito más, que hay que tener cuidado con cómo se da, así que voy a tratar de ser muy cuidadoso, porque puede ser o muy fácil de entender o no entender un caso. Así que por favor deténganme en algún momento en el que no entiendan. O sea, este es un tema que en realidad antes estaba en otra materia, bajó acá y está medio, es un tema medio borde. Nosotros lo vamos a dar de una manera un tanto introductoria, pero sepan que después se hacen varias cosas un poco más complejas con esto. Entonces, vamos a empezar a ver lo que son las redes de flujo y sobre eso vamos a aplicar un algoritmo que se llama Ford-Fulkerson. ¿Sí? Es el mismo Ford de Bellman Ford, porque acá, bueno, sí, acá primero elaboraban con uno, después elaboraban con otro. ¿Sí? Y un par de tipos más que aparecen. Entonces, lo primero que yo creo que ustedes piensan cuando les digo flujo es algo como esto y que empiezan a calcular. Sí, seguramente vamos a hacer algo como esto. Vamos a calcular el flujo que entra y sale y ya los imagino así. Bueno, no. O sea, sí hay flujo de cosas, pero no hay integrales. Así que somos felices. Hasta ahí, porque el algoritmo igual tiene sus complicaciones. Entonces, las redes de flujos son, nosotros podemos modelar con un grafo, por ejemplo, cómo se transmiten cosas, materiales, información a través de una red, ¿sí? O sea, por ejemplo, una red de cloacas, una red de información, podría hasta ser eléctrica tal vez, ¿sí? O un montón de otras cosas, ¿sí? Este grafo va a ser un grafo dirigido que lo que nos está diciendo es tenemos, por ejemplo, una fuente de información y de ahí va hacia un destino, ¿sí? Y tenemos intermediarios. Entonces vamos a tener una única fuente de lo que sea, información, el material que fuere, y un único sumidero, ¿sí? La fuente va a ser un vértice de grado de entrada cero y el sumidero va a ser un grado de salida cero. O sea, todo lo crea la fuente y todo cae en el sumidero. Una condición necesaria es que ningún vértice intermedio se queda con nada. Todo lo que agarran lo transmiten. ¿Sí? No producen ni se lo quedan. ¿Sí? Podemos aplicar, digamos, la ley de conservación de la energía, de la carga eléctrica, de la materia, etcétera. Todo eso o sea, es completamente análogo, no sé, a la ley de conservación de Kirchhoff o cualquiera de las otras cosas que hayan visto. Sí, es análogo y en realidad se puede aplicar. ¿Sí? Entonces, vamos a tener uno que crea, otro que consume y en el medio solo transmiten. Nadie crea, nadie consume ahí en el medio. No desaparecen cosas, ni se crean algo que no haya salido de la fuente. ¿Sí? Entonces, cada arista va a tener un peso que nos va a decir cuánto se banca, ¿sí? Cuánto puede transportar, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, supongamos que estamos en una de cloacas, no es lo mismo un tubo de este tamaño que uno así. Uno va a poder transportar más agua que otro. Bueno, más allá del ejemplo burdo, es válido, ¿sí? O sea, cada arista nos va a decir, yo puedo transportar hasta esto, no puedo transportar más, ¿sí? No necesariamente tienen que ser valores enteros, nosotros vamos a trabajar con valores enteros, pero no hay ninguna razón para que sean números enteros, pueden ser números con coma tranquilamente, ¿sí? Entonces, este sería un ejemplo de una red de flujo, ¿sí? Tenemos una fuente que en general a la fuente de sumidero si van y leen en cualquier lugar, ya sea en internet, en libros o lo que fuere, siempre denotan a la fuente como S y y al sumidero como T. ¿Por qué? Porque los dos se escriben con S en inglés y la T sigue a la S en el abecedario, así que quedan como S y T. ¿Sí? Entonces, acá tenemos
la fuente, la única fuente que va a existir, que le transfiere cosas a los otros nodos, y estos le transfieren a otros en algún sentido, y estos después van acá. ¿Sí? Obviamente esto es un ejemplo nada más, no es que tiene que ser así. Puede tener otra forma la red. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna duda de qué características tiene una red de flujo? Quiero asegurarme de ir con mucho cuidado. Les doy 2 segundos más para que me digan si tienen alguna duda, porque si no, avanzo. ¿Hay algo por ahí, Has? Miguel dice, ¿puede tener ciclos? Puede tener ciclos, tranquilamente. Obviamente, lo único que... Ahora vamos a poner algunas condiciones más sobre eso, pero puede tener ciclos tranquilamente. O sea, A puede tener una arista C1, C1... Acá justo en este caso es como que esta parte de acá es medio como un bipartito, pero no tiene por qué ser así. Es una muy buena pregunta, ¿sí? Tranquilamente puede tener ciclos. O sea, A, C1, C2, que vaya B y que vaya A. Después, si se usan o no, va a quedar en lo que decida nuestro algoritmo y qué es lo más conveniente. Ahora vamos a decir conveniente para qué, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Sí, Sebastián Matías pregunta, ¿cómo es lo de que cada arista tiene un peso que refleja la capacidad de transporte de esa vía? O sea, por acá, por ejemplo, sabemos que puede, supongamos, no sé, no importa qué unidades sean, ¿sí? Pero podemos transportar 4 unidades del material que sea, o, por ejemplo, no sé, supongamos que esto va a 4 megabytes por segundo, porque queremos transmitir información. Bueno, no le puedo transmitir por segundo más que 4, ¿sí? Y por este cable no puedo transmitir más de 2 por segundo, porque se satura directamente. Es como, supongamos que este nodo acá, si yo le transmito de acá a acá 5 megabytes en un solo segundo, este nodo se cae y se rompe todo. Como demasiada información, y eso de verdad pasa. Se generan algunos ataques a algunos servidores. Entonces, es lo máximo que este medio se banca. Si son cañerías, bueno, ¿cuánta agua? Si yo le pongo más agua y se va a romper la cañería posiblemente, o va a desbordar por algún lado. ¿Alguna otra cosa? Sí, tenemos, bueno, Camilo pregunta si no hay una relación entre los pesos de los vértices de entrada con los de salida, como que tengan que ser iguales o algo así. No. Acá puede haber un 10 millones y acá un 2 y está todo bien. O sea, después no puedo acá poner 10 millones y como este se tiene que liberar de todo, porque este no consume, es importante, como este no va a consumir, si yo acá le transmito 10 millones, así como que digo, listo, ya está, le meto todo lo que puedo, ok, buenísimo, pero eso tiene que salir. Y si acá tiene 3 aristas de 2 o 4, no sé cuánto, 1, 2, 3 aristas de 2, o se queda con la gran mayoría, cosa que es inválido, o no le pudo haber transmitido todo eso. ¿Sí? O sea, la red de flujo tiene que mantener eso. Entonces, o sea, yo acá puedo poner los pesos que yo quiera. Después la red tiene que comportarse de manera correcta. Pero no hay pueden haber ciclos, solamente hay un tipo de ciclos que no vamos a permitir, pero los vamos a poder resolver. Y pueden haber pesos de lo que sea. Lo único que no pueden haber son pesos negativos, digamos. Puede haber peso cero, pero es lo mismo que no haya arista. Peso negativo no tiene sentido en este caso porque significa que estamos ganando capacidad. No tiene sentido en este contexto. Así que acá nunca van a haber pesos negativos. Eso sí es importante. Tienen que ser pesos positivos. Cero no nos cambien nada, así que al pedo ni lo tengamos en cuenta. Así que bueno, eso. O sea, consideramos todos los pesos van a ser positivos. No importa si son enteros o con coma, porque claramente eso no nos va a cambiar. Pero sí, sí no hay ningún tipo de relación entre lo que entra con lo que sale, sí después con lo que nosotros definamos y usemos de esto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Camilo pregunta, pero entonces la suma de los pesos de salida deberían ser mayores que los de entrada, si no, no alcanzaría. No, porque yo no estoy diciendo que tengo que usar todo lo que diga acá. Acá dice, yo puedo mandar hasta 4. No dice, tengo que mandar 4.
¿Sí? Eso es importante. Todavía significa, este camino de acá se banca 4 unidades, de lo que sea, ¿sí? De lo que corresponde a esta red. Y este se banca 2, y este se banca 2, y este se banca 2. ¿Sí? Creo, ahora después tengo un par de ejemplos donde se ve un poquito más, es un poco más chico y se ve un poco mejor. ¿Sí? No tengo por qué usar toda la capacidad, ni de esta, ni de esta, ni de la que fuere. ¿Sí? E incluso se nota, ¿no? Como ninguno de los vértices intermedios se puede quedar con algo en el medio, no hay coimas acá. Supónganse que esto es plata de los contribuyentes, el Estado, y acá no hay coimas, ¿sí? Supónganse. Fíjense que acá llegan 3, 4 y 4, o sea, en total 8, 11, y acá hay un máximo de que pueden mandar 16. Claramente no podemos usar la máxima capacidad de todas las aristas, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de esto? Sí, Roberta pregunta si el sumidero sí puede consumir igual, ¿no? El sumidero, o sea, ahí le llega, ahí, o sea, todas las cosas salen de la fuente y terminan en el sumidero. Eso es así. O sea, el sumidero es aquel que no tiene a dónde mandarlo, porque si no, si este no pudiera consumirlo, tendremos un problema porque entonces no podemos mandar nada. ¿Sí? Este produce, este consume. Es así. Y todos los del medio solo transportan. ¿Por dónde? Eso después, bueno, vemos qué es lo que más conviene. Y Luciano pregunta, ¿y por qué no se usa una sola arista con un gran peso? Porque estamos modelando alguna realidad. O sea, esta es mi situación que está modelando algo. Es lo mismo que yo dijera, ¿por qué no ponemos una super mega cañería que vaya, no sé, desde acá hasta el Río de la Plata? Y bueno, no sé si es muy viable hacer eso. ¿Sí? O sea, tal vez nos conviene tener caños más chiquitos yendo desde todas las partes de la ciudad que vayan convergiendo o haciendo alguna cosa así. En general se maneja, o sea, por eso, o sea, esto tiene que modelar algo de la realidad en general. No hay más preguntas. Ok, buenísimo, buenísimo. Muy bueno que surjan estas cosas ahora y no después porque si no son idas y vueltas muy, muy fuleras. Entonces, Sí, tenemos una pregunta igual. sí, sí, decime. Cristian pregunta, ¿se podría ver como que la fuente es el servidor, los intermedios, los proveedores de Internet y el sumidero nosotros? Sí, tranquilamente. O sea, eso es se puede hacer. Habría que ver bien, habrían dos fuentes porque yo tengo que pedir cosas al servidor y el servidor después me las tiene que dar, pero tranquilamente se puede ver que es lo mismo ida y vuelta. En general no nos vamos a fijar de esta forma porque no tenemos tráfico que se va a diverger, pero podría hacerlo en algún contexto. Sí, por ejemplo, bueno, los servicios que, por ejemplo, funcionan por BitTorrent, ¿sí? Se pueden ver de esta forma, de alguna manera. Antes que alguien diga que estoy diciendo algo ilegal, no. El protocolo BitTorrent es algo completamente legal, que incluso se creó en la academia para simplemente compartir información. Obviamente no me voy a poner en detalle de eso porque eso es para materias muchísimo más avanzadas, pero bueno, o sea, uno podría pensar que estas son intermediarios que van guardando unas porciones y comparten algunos de los archivos y cosas por el estilo. Nuestro objetivo es obtener la máxima cantidad de flujo que se puede trasladar de la fuente al sumidero. ¿Sí? O sea, yo vuelvo acá. Obviamente no puede ser 16, porque acá no puede llegar 16. Tampoco necesariamente es 11, ¿eh? Puede ser menos. Claramente no va a ser más, pero puede ser menos porque supongamos que las condiciones de este lado están dadas de otra forma. ¿Sí? Entonces no necesariamente es 11, y tampoco es 16. Seguro es a lo sumo el más chico entre estas dos cosas que veo acá. Pero no nos vamos a fijar en eso. ¿Sí? Solamente les estoy dando como para que ya lo vayamos tanteando. Entonces, ese es nuestro objetivo, maximizar la cantidad de flujo que yo puedo trasladar. Cantidad de agua, cantidad de electricidad, cantidad de información, lo que fuere. ¿Sí? Obviamente no podemos usar más capacidad por ninguna de las aristas porque rompemos todo.
Y acá tenemos un ejemplo un poco más chico, ¿sí? De ya resuelto, con el flujo máximo. En este caso, de esta arista, suponga, o sea, acá dice acá es el máximo de capacidad, o sea, el peso de la arista original y cuánto estoy usando. ¿Sí? El 3 de 3, 2 de 3 y así sucesivamente. ¿Ven? Esta arista, por ejemplo, no la uso. Y esto efectivamente es el flujo máximo que podemos generar. O sea, metemos todo lo que podemos por acá, pero como acá le queda un poquitito más de capacidad, hemos de ponerle también un poco de este lado, ¿sí? Entonces, acá llegan 5 y de acá salen 5. ¿Sí? Entonces, el flujo máximo, y la cantidad de flujo que estoy transmitiendo, en ese caso es 5. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? De más o menos lo... Por ahora, ¿no? Ok. Bueno, entonces, esta es nuestra idea de lo que tenemos que resolver. Y el algoritmo que vamos, bueno, perdón, vamos con algunas restricciones. Punto número 1, no se aceptan bucles. Espero que sea medio evidente por qué. Porque sería como, bueno, el agua que tengo acá me la vuelvo a tirar a mí mismo, como también no estás logrando mucho. No pueden haber ciclos de dos vértices, o sea, volviendo para atrás, no puede haber que esta flecha y después de Q a O otra flecha. No puede haber, eso no puede pasar. Eso va a quedar un poco más claro después con el algoritmo de que si hacemos eso no se rompe todo. Entonces, no aceptamos que hayan ciclo de dos vértices. Si hay más, está todo bien. Todos los vértices pueden llegar al sumidero de alguna forma. Solo hay una fuente, solo hay un sumidero y con eso estamos. Esas son las restricciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si no se respeta alguna de todas estas? ¿Sí? Vamos a ir una por una. ¿No se respetan bucles? Bueno, buenísimo, sacamos ese bucle. Total, no hace nada. Como, bueno, ok, eso lo tenemos que sacar porque si no, no vamos a tener algunos problemas con el algoritmo. Pero no generan nada. ¿Sí? Porque es agua que está como está volviendo. No estamos logrando mucho ahí. No pueden haber ciclos de más de dos vértices. Se llaman aristas antiparalelas porque es como va y vuelve. Y es un término que se usa mucho para este algoritmo. Por eso lo menciono. Si tenemos ese problema, bueno, ok, buenísimo. Metamos un vértice intermedio. O sea, si yo tengo, vuelvo al ejemplo. Acá tengo ida y vuelta. Bueno, metamos ida y metamos vuelta por un vértice intermedio y después pongamos una arista acá. Por ejemplo, con... y bueno, después le ponemos la capacidad que podamos. ¿Sí? Por ejemplo, si esto es de 3 y acá volviendo con peso 3, le podemos poner, no sé, peso 2 y le ponemos peso 2 y peso 2. ¿Sí? Porque tenemos que asegurarnos de que sea todo lo mismo. ¿Sí? O sea, si acá tenemos una arista que vuelve con peso 2, ponemos un vértice intermedio Z y la arista acá va a tener peso 2 y para acá va a tener peso 2. ¿Sí? Siempre el mismo peso. Con eso lo resolvemos. Tenemos una pregunta. Sí. Cristian pregunta si puede entrar una lista a la fuente desde un intermedio. No, si no, no es fuente. O sea, para que sea fuente tiene que tener grado de entrada 0, si no, no es fuente. Así como sumidero, no puede salir ninguna arista, porque si no, no es sumidero. O sea, las condiciones es que básicamente tenemos que tener al menos un vértice de grado de entrada 0 y uno de grado de salida 0 y tiene que estar conectado. O sea, el grafo tiene que ser débilmente conexo. Si no es débilmente conexo, todo lo que no pertenezca a esa componente lo sacamos al carajo porque no nos sirve. Pues todos los vértices llegan al sumidero. Aquellos que no llegan al sumidero los podemos sacar porque no nos cambian en nada. Los podemos obviar directamente, ¿sí? Porque no nos cambian. Porque acá lo que vamos a hacer es siempre estar buscando caminos. Si esos vértices de todas formas no llegan, es como, no me vas a cambiar mucho la situación. ¿Sí? Porque nunca voy a usar ese vértice, porque no me ayuda a llegar. Entonces, como una pequeña primera optimización que deberíamos hacer es borrarlos, porque además después si no nos puede alterar a otros temas. ¿Sí? Entonces, vértice que no llega, lo sacamos. Solo hay una fuente. Si tenemos más de una fuente, porque en realidad o sea, puede ser que tengamos más de una fuente. Bueno, lo que hacemos para resolver ese problema a nivel modelado, porque el algoritmo funciona con una sola fuente y un solo sumidero, al sumidero lo vamos a hacer lo mismo, pero al revés, ¿no?
lo que vamos a hacer es, agarro y creo un supernodo. Supernodo en realidad es mentira, no es muy super, es simplemente es un nodo. Es un nodo que creamos y que vamos a decir, esta es mi fuente ahora, y que va a tener arista a todas las fuentes del problema del grafo original. O sea, si yo tenía 3, bueno, este vértice va a tener arista a cada uno de ellos, entonces ellos dejan de ser fuente porque ya tienen grado de entrada 1, y le ponemos peso infinito a las aristas. Lo que está diciendo es, por este lado puede ir infinito. O sea, todo lo que estas otras fuentes puedan entregar, yo se lo doy, lo cual está bien. Y con el caso del sumidero es lo mismo, pero al revés. Agregamos un sumidero, o un super sumidero, digamos, al final. Los verdaderos sumideros ahora mandan todo a este super sumidero, ¿sí? Y le ponemos capacidad infinita. Entonces, todo lo que llega a esas fuentes puede llegar a este super sumidero. ¿Sí? Esos son pequeños cambios que hacemos antes de aplicar cualquier algoritmo. O sea, me aseguro de que todo pueda tener las características de una red de flujo, cosa de que podamos aplicar el algoritmo que vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Alguna duda con alguna de estas restricciones o cómo resolverlas? No hay preguntas, así que. Ok, les dejo un segundo para masticar esto. ¿Sí? O sea, de vuelta, no se aceptan bucles, los sacamos. No pueden haber ciclo de 2 vértices. Si los hay, meto un vértice en el medio y pongo el peso de la arista directamente, que el mismo. Y obviamente borro esa arista que hace el ida y vuelta. Todos los vértices pueden llegar al sumidero de alguna forma. Si no, borramos los vértices que no. Y para fuente, o si hay más de una fuente o más de un sumidero, ponemos o sea, un nuevo vértice que sea la fuente o el sumidero, ¿sí? La fuente o el sumidero. Y que tengan aristas con peso, capacidad infinita hacia las verdaderas fuentes o desde los verdaderos sumideros, para asegurarnos de que esté todo bien. Ok. Tenemos una pregunta Sí. que están escribiendo. Marcos pregunta, entonces tenemos que crearnos toda una red de vértices que cumplan todo para usar el algoritmo. Sí. O sea, nosotros partimos de un grafo original y si no cumple alguna de estas 5 restricciones, tenemos que hacer que las cumpla con esto. Si no hay ningún vértice que tenga grado de entrada 0, esto no es una red de flujo ni de casualidad. Si tampoco hay ningún vértice de grado de salida 0, listo, no es una red de... Y al mismo tiempo, si no existe camino entre la fuente y el sumidero, o alguno de los sumideros al menos, ¿no? Entonces tampoco, no hay forma, ¿sí? O sea, no, porque bueno, la capacidad máxima que puedo transmitir es 0. O sea, el algoritmo va a funcionar, solamente nos va a decir, che, esto no puede... o sea, va a andar el algoritmo, va a terminar muy rápido, va a decir, no, acá no se puede hacer nada. ¿Sí? Entonces, acá es donde se pone un poquito más oscuro el tema y por favor présteme mucha atención porque esta es la parte que cuando uno va y lo lee del libro dice, ¿qué mierda está diciendo acá? Vamos a crear, ahora que tenemos nuestro grafo, o sea, nosotros tenemos nuestro grafo original, lo maquillamos un poco y ahora, listo, ahora tiene todas las condiciones. Bueno, ahora lo copiamos. Uno dice, ok, más cosas le estás haciendo. Bueno, sí, lo tenemos que hacer. Nuestra red residual es el mismo grafo con los mismos vértices y al principio con las mismas aristas. ¿Sí? Lo que va a tener es las mismas aristas del original al que aún le quedan a las que le quedan todavía capacidad para usar. Inicialmente, como no le vamos a usar ninguna, va a tener todas. ¿Sí? El peso es la capacidad restante, que inicialmente es la misma que la original. Y vamos a tener la arista opuesta, por eso es que no podemos tener ciclo de 2 vértices. Porque le vamos a agregar la arista opuesta con el peso de la capacidad utilizada. O sea, si yo tengo una arista, vamos a este ejemplo. En este ejemplo vamos a tener una arista para acá con peso 1, porque todavía, esto en la red residual, ¿sí? En el grafo residual. Acá voy a tener una arista de peso 1, porque todavía le queda 1 de capacidad, y una arista que vuelve de peso 2.
¿Eso para qué es? Porque el algoritmo, en algún punto, lo que va a tratar de hacer es ver por dónde le puede convenir transmitir más información. Y en algunos casos puede decir, che, pará, me conviene en realidad hacer que por este camino, donde yo dije que pasaba, no sé, 3, conviene que pase 2. De esa manera logro algo mejor. Y ustedes dirán, eso no tiene sentido. Sí lo tiene y les voy a dar un ejemplo después. ¿Sí? En el peor caso, el grafo residual va a tener el doble de aristas porque va a tener todos idas y vueltas, así que no debería joder en la complejidad de todas formas. ¿Sí? Si esto no queda claro, igual exactamente ahora voy a ir al ejemplo. ¿Sí? Y esto nada más es un detalle, el grafo residual también es una red de flujo, salvo por las aristas antiparalelas que habíamos mencionado antes. Eso es un detalle que aparece en algunos lugares, lo menciono, es un dato de color. Entonces, un camino de aumento es, si yo encuentro un camino desde la fuente al sumidero en el grafo residual, significa tengo forma de transmitir, ¿sí? Porque en el grafo residual solamente tengo aristas yendo hacia un lado si me queda capacidad. Entonces, si yo encuentro un camino, ya está. Tengo forma de aumentar el peso de todo este flujo, ¿sí? Entonces, vamos a aumentar el flujo total, pero eso puede implicar que se reduzca el de una arista. Eso no nos importa porque lo que nos importa es el del flujo total. Y este es el algoritmo de Ford-Fulkerson, el esquema súper general, ¿sí? Inicializamos todo el flujo de toda arista en 0 y mientras haya un camino en la red residual, aumentamos el flujo a través de toda la red y actualizamos la red residual con ese flujo. Sé que todavía no queda muy claro cómo miércoles se actualiza. Ahora vamos con el ejemplo, ¿sí? Por ahora, estas son mis bases sobre lo que voy a hacer y ahora espero que con el ejemplo quede claro. Pero antes, nada más como para mencionarlo, es cuál es la mejor forma para obtener un camino. Y esto es algo que creo que en discreta le dan un poco más de pelota. No sé si lo siguen dando en discreta, la verdad. Que hay un detalle que es que depende cómo se haga esto, puede no converger el algoritmo. O sea, depende cómo elijo yo buscar el camino desde la fuente del sumidero, esto puede no convergerse porque se puede poner a dar ciclos y a aumentar y a disminuir flujo. ¿Sí? Después voy a entrar un poco más en detalle en esto, pero nosotros lo vamos a hacer con BFS. ¿Sí? Eso nada más lo menciono ahora para que no tengamos discusiones sobre cómo hacerlo porque dependiendo del caso puede dar muy mal. Tenemos preguntas. Sí. Sebastián pregunta, bueno, Martín, no entendí bien lo de camino de aumento. ¿Cuál es el logro y qué habría que hacer? El camino de aumento es, yo encuentro un camino desde la fuente al sumidero. Ahí si yo encuentro en la red residual un camino entre la fuente y el sumidero, por ese camino yo puedo mandar algo. Tengo que poder mandar algo por ese camino, necesariamente. Porque si no, como justamente la red residual solamente tiene las aristas en el sentido original, tal que con la capacidad que les queda, y si no las doy vuelta, porque cuando queda en 0 las saco, ¿sí? Entonces, si encontré un camino significa que tengo un camino justamente para llegar al sumidero y que entonces puedo aumentar el flujo total, ¿sí? Ahora, de vuelta, ahora lo vemos con el ejemplo. Y lo que justamente busco con esto es aumentar el flujo, porque yo cuando transmito estoy usando flujo de información o lo que sea. ¿Otra pregunta? Sí, Roberta pregunta si podrías repetir lo de las aristas. Ahora lo muestro directamente con el ejemplo, creo que va a ser un poco más claro, ¿sí? Supónganse que yo tengo este grafo. Este ya cumple con todas las condiciones de que tenemos una sola fuente, tenemos un solo sumidero, no hay aristas antiparalelas. Supónganse que eso ya está resuelto, acá no me voy a poner a resolver eso, ¿sí? Acá yo ya tengo esto es una red de flujo que creo que me la hice yo, no sé con qué programa. Entonces, primera y principal, decimos el flujo, acá pongo las aristas, ¿sí? La arista que va de 0 a 1, la arista que va de 0 a 2, la arista que va de 1 a 3, todas esas, ¿sí? Fíjense, todas esas aristas de origen a destino, pongo flujo 0.
O sea, por acá no está pasando nada. ¿Sí? Flujo cero significa por acá no está pasando nada. Entonces, busco, a ver, y mi red residual al principio es igual. ¿Sí? Es igualita. O sea, a partir de acá yo voy a nada más ver la red residual. Pero me voy a andar preguntando nada más como en el original para ver cómo tengo que actualizar. Entonces, busco un camino. Voy a usar BFS de vuelta, nada más por una cuestión de que después lo explico bien. Pero voy a usar BFS. Porque, a ver, busquemos caminos. Podemos ir por acá arriba, podemos ir por acá abajo, podemos ir por acá o podemos ir por acá, ¿sí? Creo que son esos los 4 caminos. Pero por supuesto, los caminos que hacen 0, 2, 1, 3, 5 es más largo, BFS en aristas, que 0, 1, 3, 5 o por abajo, ¿sí? Solamente por cómo hice yo el seguimiento, que lo revisé antes de empezar la clase, vamos a ir primero por arriba, ¿sí? Pero podremos ir por abajo tranquilamente, es lo mismo. Entonces, elegimos esto, ¿sí? ¿Encontramos un camino desde la fuente al sumidero? Sí. Entonces yo puedo transmitir por acá. ¿Cuánto puedo transmitir por este camino? Y el mínimo de las aristas del camino. ¿Sí? O sea, en este caso 11. No puedo transmitir 19 por acá porque no puedo pasar 19 por acá. ¿Sí? Entonces, transmito la de la arista mínima. Ok. Entonces, pero eso lo transmito por todas las aristas, no por solamente esta. Porque todo lo que parta de la fuente tiene que llegar al sumidero. Entonces, actualizamos. ¿Sí? Estas son las 3 aristas. Lo único que hice por ahora es actualizo el flujo. A todas las aristas les aumenté esta cantidad. Paso siguiente. Entonces, ahora tengo que actualizar la red residual. Esta arista, en vez de capacidad 11, ahora le va a quedar capacidad 0 y por ende va a dejar de existir. Esta va a tener capacidad 1 y esta va a tener capacidad 8. ¿Sí? Porque esta ya no la podés usar más. No podés usarla más por lo menos para que algo salga de acá. Y lo que vamos a hacer es agregar las aristas opuestas. Vamos a agregar una arista acá con la capacidad ya usada. En este caso para este 11, para este también 11, de 3 a 1, y también de 5 a 3, ¿sí? Ahí está. Fíjense que acá la arista tiene el sentido de 0 a 1 y acá de 1 a 0. ¿Sí? Y acá de vuelta. La suma de estos dos tiene que dar la capacidad original. ¿Sí? Eso se mantiene. Y lo mismo acá, que sumaba 19. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? Con este paso. Después es todo medio lo mismo, ¿eh? No es que tenemos alguna cosa medio patológica, es siempre lo mismo. Pero por eso es necesario que quede claro este cambio que hice acá. Esto lo que dice es, lo que yo mandé por acá puede volver si las condiciones indican que yo lo necesito. ¿Por qué lo puedo necesitar? No importa. Porque yo ahora encontré este como camino más chico, pero después puedo encontrar un camino más largo usando esto. Y después voy a editar el grafo para que vean un ejemplo. ¿Hay alguna duda con esto? No hay preguntas por ahora. Ok. Voy a dejarles nada más un minuto porque total no es que... Un minuto que lo vean esto, que lo abracen. Después voy a volver a hacer exactamente lo mismo varias veces. No es que no va a cambiar porque es, de vuelta, el ciclo es el mismo. Hasta que ya no encuentre más camino. Bueno, Como ven. según pregunta, bueno, dice que no entendió el tema de que puedas devolver el flujo. Eso ahora lo vemos al final, después cuando ponga un ejemplo. En así nomás como está, no lo vamos a ver, pero puede convenir que lo que puse antes vuelva. ¿Por qué? Porque en este caso el camino más corto es este. Y después va a ser este de acá abajo. Pero después puede terminar siendo que encuentro otro camino. Porque imagínense que acá hay más aristas o
el grafo fuera más grande. Este grafo es muy chiquito, entonces tal vez no se llega a ver. Pero después voy a meter un cambio y con eso se va a quedar un poquito más claro. O sea, esto nosotros vamos a dejar que el algoritmo decida. Ok, bueno, siguiendo. Entonces, ahora vamos a buscar el siguiente camino por BFS. No es camino mínimo, no estamos viendo los pesos de las aristas. Es un camino que exista y yo lo estoy buscando por BFS. Tenemos una pregunta más. Sí, Álvaro pregunta, si no usas el flujo 11 y usas 9, por ejemplo, ¿habría una lista de retorno de 1 a 0 con peso 9 y una de 0 a 1 con peso 2? de 0 a 1. O sea, claro, si supongamos que esta arista en vez de 19 fuera 9, ¿sí? Porque así elegimos el mínimo, supongamos que esto fuera 9, acá tendríamos una arista todavía que va con peso 2 y que vuelve con peso 9. ¿Sí? O sea, si ese fuera el caso. Y acá sería una arista yendo con peso 3 y volviendo con peso 9. Y acá solamente la arista yendo de 5 a 3 con peso 9. ¿Sí? O sea, siempre voy a colmar alguna de las aristas. Siempre voy a colmar alguna, de alguna forma. Porque justamente elijo el mínimo entre todas, así que de alguna manera alguna va a desaparecer. Puede ser que más de una si son todas iguales. Entonces, ahora voy a hacer, perdón, ahí está. Voy a buscar el siguiente camino por BFS, que ahora indefectiblemente es este de acá abajo, porque los otros son más largos en cantidad de aristas. ¿Sí? Entonces, veo este de acá abajo, el 12, 11, 4, obviamente lo voy a actualizar con peso 4. ¿Sí? Acá de vuelta, es el flujo que va de 0 a 2, el flujo que va de 2 a 4 y el flujo que va de 4 a 5. ¿Sí? Y actualizo, ¿sí? De vuelta, el peso este de acá. Lo que voy a hacer es, esta arista ya no le queda más capacidad, así que va a desaparecer y ponemos una de peso 4. Lo mismo acá, esta va a quedar de peso 7 y la vuelta va a ser de peso 4. Esta va a quedar de peso 8 y la vuelta va a ser de peso 4. No es que siempre va a quedar solamente la del peso que acabo de poner, eso ahora lo va a dejar de pasar, ¿no? Pero entonces, ahora vamos a buscar. Acá esto fue lo mismo que antes, no cambió. Me fijo, ¿hay algún camino? Nosotros lo estamos haciendo por BFS, ¿sí? De la fuente al sumidero. La respuesta es que sí, existe. Por ejemplo, vayamos por acá, ¿sí? Vamos de 0 a 2, 1, 3 y 5. Podríamos hacer 0, 2, 4, 3, 5, tranquilamente. Entonces, nos fijamos el mínimo, tenemos 8, perdón, 8, 7, perdón, 8, 2, 1, perdón, ¿es este el que estoy usando? Sí, no, estoy usando el de acá abajo, perdón. Necesitaba ver la respuesta para ver cuál de las dos estoy usando. Vamos a ver, este acá, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 3 y de 3 a 5. Y el mínimo peso de todas esas aristas, 8, 10, 7, 8, es 7. ¿Sí? Entonces actualizo todas estas, ¿sí? Están en rojo. La de 4 a 3 va a pasar a valer 7, que antes valía 0. La de 2 a 4 la estoy usando al máximo, ¿sí? Antes estaba en 7, ahora, perdón, antes usaba 4 de flujo, ahora uso todo. 8, perdón, la de 0 a 2, ahora le voy a estar usando 11, porque antes le estaba usando 4, más 7, 11. Y acá va a pasar similar, ¿sí? Acá le estoy usando 7 más. Entonces actualizo todo esto, ¿sí? O sea, la única arista que se va a agregar es la de vuelta acá. Las demás van a cambiar los pesos que ya estaban, ¿sí?
Acá, por ejemplo, teníamos que le quedaba 8, ahora solo le queda 1. Acá a este no le queda más nada, entonces tenemos solo la arista de vuelta. Acá tenemos 7 y 3, y acá 18 y 1. ¿Sí? Y eso es todo por ahora. Entonces, yo ahora, por ejemplo, digo, bueno, busquemos. Todavía hay un camino que va por acá, y el mínimo es 1. ¿Sí? Tenemos 3 aristas de 1 y una de 2. Entonces simplemente movemos 1. ¿Sí? Movemos acá 1. Por esas 4 aristas que estoy pasando. Y actualizo donde, obviamente, estas 3 aristas ya no pueden usarse más, y esta todavía le queda 1, ¿sí? Porque a esta, si le estoy usando 1, va a quedar de 2 a 1 con peso 1 y la vuelta también. Y ahora nos preguntamos, ¿hay camino de la fuente al sumidero? Y la respuesta es que no, entonces ahora cortamos. Y el flujo máximo es la suma de lo que sale de la fuente o lo que entra al sumidero. O sea, nos podemos fijar las aristas que en el original entraban al sumidero o acá que salen. ¿Sí? Entonces nos podemos fijar directamente. La arista de 0 a 1, 11, y la de 0 a 2, 12. En total suman 23. ¿Sí? Y ese es el flujo máximo. ¿Se entendió qué hice acá en estos pasos? Ahora agrego también, ahora modifico para que veamos el tema de la vuelta. ¿Estamos bien con esto? Les dejo. Al final termino teniendo que esperar de la misma forma que si estuviéramos haciendo el streaming. Tenemos preguntas. Camilo pregunta, pero ahí no podés ir más de 0 a 5. ¿Por qué usarías ese mismo peso? Ese mismo peso máximo. Como de 0 a 5. Acá no puedo usar más. O sea, acá no puedo hacer más nada. O sea, esta es la red que me quedó después de haber hecho todo. Esto significa, yo puedo trasladar en el grafo original, ¿sí? Porque este no es el grafo original. Este es el grafo que fue armando el algoritmo para ver, bueno, qué puede hacer, ¿sí? Pero este no es, yo voy y ahora pongo las cañerías así. No, las cañerías estaban como yo ya las había puesto. Ahora, yo necesitaba saber, bueno, todas estas cañerías que puse acá de distintos puntos, bueno, ¿cuánto es lo máximo que puedo mover? ¿Sí? Entonces, yo voy, lo modelo de esta forma y dejo que el algoritmo lo vaya modificando mi modelo. Pero eso no significa que voy a poner las cañerías como dice ahora este grafo. ¿Sí? Yo con esto obtuve, bueno, ¿cuánto flujo va a pasar por cada una de las aristas? Fíjense que acá están las aristas del grafo original. Yo no fui metiendo las aristas del de mentiritas, de la red residual. Las aristas que van volviendo, esas no las puse. Incluso fíjense que las originales muchas desaparecieron en este grafo, e igual acá están. ¿Sí? Estas son las aristas del grafo original. Y después Álvaro y Roberta dicen si puedes repetir los últimos pasos que fueron medio confusos. Acá en esto lo que voy a hacer es, solo queda un camino, ¿sí? Solo hay un camino válido que es ir de 0 a 2, de 2 a 1, de 1 a 3 y de 3 a 5. ¿Sí? Ese es el único camino válido, si quieren, o sea, mírenlo y van a ver que no hay otro camino. Elegí un grafo bastante sencillito como para que esto no escale demasiado. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, de vuelta, obtengo cuál es el peso mínimo de todas estas aristas, ¿sí? Que es 1, más allá de que aparezca más de una vez, pero es uno solo. Entonces, a esta arista le voy a restar 1, y en cambio a la opuesta le voy a sumar 1. Como esta va a pasar a estar en peso 0, ya está, la desaparezco, porque no puede pasar nada por ahí. Si después uso BFS, acuérdense que no se va a fijar en los pesos. Entonces, mantener una lista por la cual no puede pasar nada me arruina todo. Entonces, acá en esta le voy a restar 1 a su capacidad y, bueno, va a aparecer la arista opuesta
de peso también 1, que es lo que le acabo de restar. Le resto 1 a esta arista y le sumo 1 a la opuesta. Le resto 1 a esta arista y le sumo 1 a la opuesta. ¿Sí? Porque siempre sucede que una y la opuesta tienen que sumar lo original. ¿Sí? Ahora vamos a ver de vuelta por qué esto es importante. Entonces, simplemente actualizo obviamente el flujo le sumo 1, ¿sí? A estas 3 aristas y creo que a esta acá le sumo 1 y actualizo el grafo como acabo de decir, exactamente igual, ¿eh? Y ya está. Y bueno, acá no tengo más nada para hacer. ¿Sí? Los dejo de vuelta un minuto para que procesen esto. Roberta pregunta si las aristas que vuelven están solo en el grafo de Sí. la residual, ¿no? Sí, sí. Esto que estoy haciendo, yo estoy acá manoseando el grafo residual. El grafo original lo tengo guardadito, o sea, lo tengo a mano para justamente ir viendo esto y para recordar, che, ¿esta es una lista de verdad o de mentirita? Porque ahora vamos a ver que no da lo mismo. ¿Sí? Y ahora, cuando veamos el tema de cuándo es que puede volver flujo, necesito saber si tengo que sumar o restar. ¿Hay alguna otra cosa? Sí, Álvaro pregunta, ¿cómo me daría cuenta entonces cuál es el flujo máximo? La sum, o sea, con esto, acá ya sabes cuánto pasan, cuál es el flujo por cada una de las aristas del grafo original, ¿sí? Porque acá no las tenemos, ¿sí? Ya, me falta ahora una diapositiva con, no, vamos a ponerlo, voy a hacer ahora mismo el edit. Lo vas a- Creo que hice cagada, a ver. Ah, no. Ok, ahí voy a poner el grafo original. Y ponemos este. Listo, ok. Así ya lo tenemos todo bien a mano. Entonces, este es mi grafo original. Está diciendo, ok, de esta arista de acá, usamos 11. De esta arista de acá, usamos 12. De esta arista de acá, de la de 1 a 2, perdón, la de 2 a 1, usamos 1. La de 1 a 3, usamos 12. La de 2 a 4, usamos 11. La de 4 a 3, usamos 7. La de 3 a 5, dice 19. Y la de 4 a 5, dice 4. ¿Cuánto es el total? Y podemos verlo directamente, veamos cuáles son las aristas que salen de la fuente, que son estas dos, y las sumamos. Porque todo lo que sale de la fuente entra al sumidero, lo podemos ver acá también. Ambos obviamente suman 23. ¿Sí? Y Sebastián pregunta si va a haber algún otro ejemplo para terminar de entender esto. A ver, después en la práctica los van a volver a hacer esto, probablemente con otro grafo, no con este. Yo ahora tengo que explicarles un poquito del código también para que no quede esto en el aire. Pero es hacer esto una y otra vez. Incluso en la página esta de visualizaciones que les mencioné, está esto también. Los dibujitos son diferentes. Eso sí, pónganle velocidad ínfima porque lo puse a velocidad. Estaba a velocidad media así por default y va a los pedos. Y para mí me voló la cabeza. Pero bueno, o sea, de vuelta, es siempre, busco camino. Lo vamos a hacer por BFS y ahora les voy a explicar por qué, pero buscamos por BFS. ¿Cuál es la arista más chiquita dentro de este camino? Ok, esta, ¿sí? Y le restamos a cada una de las aristas que están en el camino, le resto eso. Y pongo la vuelta, o sea, y a la vuelta le sumo lo que acabo de restar, ¿sí? Entonces, supongamos que vino Aiza y dijo, che, yo puedo aumentar la capacidad, o sea, cambiar unos caños y al final tengo esto. Un segundito. Ah, no, perdón. Este es el grafo que a mí me había quedado, ¿sí? Este es el grafo residual de vuelta. Volvemos a ver este grafo residual de vuelta, sí. Este era mi grafo residual. Vino Aiza y me dijo, che,
estuve haciendo algunas refacciones y aumenté las capacidades de algunos caños, ¿sí? Por ejemplo, aumenté acá, ¿sí? De 0 a 2 aumenté en 1, y de 2 a 1, y de 1 a 3, y de 3 a 5. Perdón, ahí está. Aumenté de 0 a 2, de 2 a 1, de 1 a 3, de 3 a 4. No, de 3 a 4 no toqué, pero aumenté de 4 a 5. Yo les estoy diciendo, estoy modificando el grafo, pero tranquilamente yo pude haber llegado a este estado. ¿Sí? O sea, tranquilamente yo pude haber llegado a este estado en algún momento, tranquilamente. No con el grafo que yo estoy teniendo, pero supónganse que yo llegué a este estado. O supónganse que me están editando el grafo, no importa. ¿Sí? Supónganse esto. Yo ahora estoy con este estado, después de haber hecho la última ejecución. ¿Existe un camino? Sí. De 0 a 2, de 2 a 1, de 1. Perdón, esta no la cambié. Solamente aumenté de 0 a 2, de 1 a 3 y de 4 a 5. Entonces, yo tengo un camino que va de 0 a 2, de 2 a 1, de 1 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5. Ahora, ¿qué sucede? Esto está muy lindo con esta parte de acá, pero esta arista, así, esta arista no es parte del grafo real. ¿Sí? Esta era la arista de retorno, volvemos para atrás. ¿Sí? La arista tenía este sentido. ¿Sí? No tenía pero ahora está bajando. Eso lo que me está diciendo es, antes me convenía que por acá vinieran 7, ¿sí? Que en este sentido vengan 7, pero ahora por este otro camino me conviene que vuelva. ¿Sí? Porque lo que yo estoy logrando con esto es aumentar en 1 todo el flujo, por hacer que por acá vuelva. Así de simple, ¿eh? No, nada diferente a lo que estoy diciendo. Entonces, que el agua que yo me ande por acá, no, que vuelva una unidad que vuelva, y después, bueno, sigue su camino. Entonces, lo que voy a hacer es aumentar el flujo que va en todas estas aristas, salvo en esta. En esta voy a reducirla. ¿Sí? Por eso es que tengo que poner las aristas paralelas, las que vuelven. Porque tengo que poder decir, che, no, mucha agua por acá, al final nos conviene menos. Como, bueno, está bien. El algoritmo sabe, Fulkerson sabe. Es un tipo, son dos apellidos, o sea, debe saber. O sea, deben saber, o sea, ni siquiera es uno, son dos. Entonces, si estas dos personas me dicen, tiene que volver el agua, y el agua vuelve. Además, claramente debe estar bien pensado, lo están haciendo en AISA, ¿sí? Entonces, es como también, o sea, si lo podemos ver como una red de nada, de cómo va la plata de un lado al otro, es como, bueno, puede ser como, no, la coima acá no, vuelve, no, tiene que volver. Como, bueno, sí. Y acá estos nodos no se ponen a pensar, como siguen. Entonces, esto es importante, aumentan las de todas, salvo la de 4 a 3, que reduce, ¿sí? Fíjense, la de 4 valía 7, ahora vale 6. 6, ¿sí? Pero después la lógica que yo tengo que hacer ahora para actualizar el grafo es exactamente la misma que yo ya venía haciendo. O sea, le resto 1 a esta capacidad y le sumo 1 a esta. Le resto 1 a esta y le sumo 1 a la paralela. Lo mismo con esto. Pero acá también. Le resto 1 a esta arista que era la inventada y le sumo 1 a la que no. ¿Sí? Fíjense que ahora quedan 6 y 4. ¿Sí? Y bueno, ahí es donde se ve el tema de que vuelva. Más allá de que yo lo forcé ahora, pero no importa. O sea, esto en serio, con un grafo más grande es mucho más probable que pase. Un grafo mucho más chico es medio improbable, más con uno que dan los números tan cerrados. ¿Sí? Tenemos una pregunta. Sí. Angie pregunta, entonces el grafo red residual nos permite ver el flujo máximo y posibles mejoras del flujo. Sí, porque acá nos dice, che, por acá todavía tenemos capacidad. Obviamente en este grafo está un poco saturado, es como estamos usando prácticamente todo, pero en una red un poco más real, mucho más probable que encontremos, che, con esto ya podemos ir viendo tal vez qué aristas podremos nosotros agregar o aumentarle capacidad o dónde nos convendría, invertir plata para aumentar la capacidad
para que aumente sustancialmente todo el tráfico. ¿Sí? Piensen que para nosotros, o sea, esto puede sonar medio irreal, pero ustedes piensen que acá mi fuente, supónganse para internet, para Jorge que le gusta cortar internet, o sea, nosotros tenemos un cable que es transatlántico y tenemos un megacable. No me acuerdo por dónde era que ¿vos te acordás, Has, de dónde viene nuestro internet? Era una localidad en Buenos Aires, me parece, creo. Me suenan las toninas. En Las Toninas, sí, gracias. O sea, el cable viene, o sea, tenemos un super mega cablote así, y como, bueno, esta es mi fuente. Y bueno, tiene que pasar por todas las casas, qué sé yo, hay un montón de cables, pero eventualmente hay como un punto que digamos que es un sumidero. No es tan así, pero se puede modelar de esa forma. ¿Sí? Entonces, nuestra fuente claramente es la tonina, estos sumideros es un poco más difícil de modelar, pero existe. Y bueno, podemos ver, che, ¿dónde me conviene poner fibra óptica? Después podemos acordarnos que nuestro país es súper centralizado y como que toda la inversión va al mismo punto geográfico y después nos quejamos de que tenemos una hiperurbanización, pero eso es otro tema. Tenemos una pregunta de Leonel. Si podrías explicar por qué hiciste 6 y 4 y por otro lado, si se podría poner 9 y 1 en vez de lo que hiciste. Acá simplemente porque como el agua volvió, digo el agua por decir lo que sea, ¿no? El flujo vuelve porque el camino es en este sentido, va de 3 a 4. Yo simplemente hago lo mismo, actualizo las aristas y ya está. Si va en este sentido, a esta le tengo que restar 1 porque la capacidad que le estoy usando es 1 y a esta le tengo que sumar porque es la contraria. Porque si yo estoy diciendo por acá por acá viene menos agua, significa que puede venir más en el futuro. Entonces a este le resto 1 y a este le sumo 1. Y yo acá no puedo usar 9 y 1 porque significa que este nodo se está quedando con un vuelto, básicamente. Porque no tiene forma de esto llegar al sumidero. Si yo acá pongo que acá iba 9, o sea que se usó 9 de capacidad. Y es así de simple. No, como ningún nodo de estos 4 que están acá pueden quedarse con nada, todo lo tienen que mandar al sumidero, no puedo usar algo que no me permita la red. No puedo usar más flujo del que me permita. ¿Alguna otra cosa? No tenemos preguntas por ahora. Ok, igual si aparece no pasa nada. O sea, esto es lo más heavy de todo esto, ¿sí? Y sabemos que es complicado y que hay que machacarlo un toque. Así que bueno, vayan procesándolo de a poquito. Se van igual el viernes, se va a volver a ver en la práctica. Y, un segundito. Ahí. Gente que me está hablando. Ok. Para hablar un poquito del código. Lo voy a hablar un poco por arriba, ¿sí? O sea, nosotros habíamos dicho antes, nosotros tenemos, esto va a ser medio un pseudocódigo, medio pythonesco, qué sé yo. Nosotros decimos tenemos que inicializar el grafo para todas las aristas, ¿sí? O sea, for main grafo, for w, ¿sí? Le ponemos que para la arista el flujo es 0 inicialmente, ¿sí? Esa era la parte fácil, como va para todas las aristas, flujo 0, listo. Después, mientras haya camino en la red residual, lo podemos escribir, o sea, primero copiamos esa red residual, es la copia del grafo. Y después, simplemente, bueno, obtenemos un camino, y si hay un camino, bueno, ok, hacemos el aumento. Esto lo escribí así nada más para que sea lo más parecido a esto que estaba antes, ¿eh? No es que tiene que codearlo así con esto así, ¿eh? Lo aclaro. Incluso creo que en la implementación que tengo yo no es así. Aumentamos el flujo. ¿Sí? Ahora, y esa es la parte que obviamente es la más que hay que prestar atención. Entonces, buscamos cuál es el peso mínimo de todas las aristas de este camino. Y después, para cada una de las aristas que componen a ese camino, nos fijamos. ¿Sí? Un momento. Si esta arista que estoy viendo, si esto es la arista que estoy viendo ahora, podría incluso escribirlo un poquito más, con un poquito más de detalle, ¿sí? Pero esto lo que dice es, si esta arista, la arista que estoy viendo ahora, perdón, estos son vértices,
O sea, son vértices que están yendo de uno al otro. Si el vértice que estoy viendo ahora es adyacente al anterior, o sea, perdón, si el camino subí, está entre los adyacentes, ahí está, perdón, me mareé. Me voy a fijar, este es adyacente al anterior vértice que yo estaba viendo. Si es adyacente, significa que esta arista existía en el grafo original. Sí, porque acá, fíjense, estoy usando el grafo, no el residual, estoy usando el original. Si me fijo, la arista existía dentro del grafo original. Si existía, significa que estoy aumentando el flujo en esta arista. ¿Sí? Entonces, aumento el flujo. Y actualizo el grafo. Y si no, lo que hago es restar, que fue lo que me pasó antes. Que es, esta arista en realidad no existe, lo que estoy haciendo es reducir el flujo que había por acá. ¿Sí? Y es eso. Y después actualizo el grafo con esto de restarle, qué sé yo. Y después devuelvo este diccionario con el flujo. Puedo devolver la red residual también, eso depende de la aplicación que uno quiera hacer. Esto sería nada más como un pequeño pantallazo nada más de cómo sería actualizar el grafo residual, que me quedo con el peso anterior, y en caso de tener que remover la arista porque quedó en 0, la saco. ¿Sí? Nada más es eso. Y si tengo que agregar la contraria porque no estaba, la agrego. Es eso nada más, ¿sí? O sea, dejo ahí. Estas diapositivas están en Google Drive. Así que cualquier cosa, si necesitan repasar esta parte del código, o sea, no nos vamos a poner a pedirles mucho el código de esto, sí que sepan el esquema, más que nada, o sea, la que venía hace un montón. Está por algún lado. Esto acá, ¿sí? O sea, esta parte de acá, o sea, tienen que saber cómo es más o menos para poder, igual es poco probable que le pedamos eso de código, ¿sí? Pero bueno, o sea, esto si después necesitan repasarlo porque, bueno, en el TP de este cuatrimestre no lo van a necesitar, pero para algunos TPs a veces pueden llegar a aparecer este tipo de cosas eventualmente. Entonces, esto nada más es simplemente se fija si tiene que remover la arista en el sentido porque le agotó la capacidad o la tiene que agregar en el otro. O solamente tiene que actualizar pesos. La complejidad de esto, bueno, es muy difícil de analizar y nos vamos a quedar con un créanme, y si quieren ver la demostración, está en el Cormen de seguro y en algunos lugares. Y el problema es el siguiente, todo depende de cómo busco el camino. Y depende del camino, que como yo lo busco, puede ni siquiera converger. ¿Sí? Eso es algo que en discreta me acuerdo que te cagaban, porque no te decían el truquito para que converja. Y a veces podías estar como un boludo así, tratando de hacer, porque en discreta te tomaban este algoritmo. No entiendo por qué en discreta aparecía esto, pero bueno. Y podías estar un montón de tiempo haciendo paso por paso, paso por paso. Así que bueno. El truco es que hubieron dos tipos, que se llaman Edmonds y Karp, que dijeron, si ese camino lo busco como BFS, siempre va a converger y la complejidad va a ser ODB por E cuadrado. Y uno diría, ¿qué complejidad de mierda? Porque ODB por E cuadrado, veníamos de ODB más C, algunos algoritmos con E por log B y es como, sí, qué sé yo, no es tan malo. Y ahora tenemos esta cosa horrible. Sí, es feo, pero es mejor que, uno, no converger, o dos, o sea, que el algoritmo ni ande, o dos, que terminar haciéndolo por fuerza bruta, porque esa es la otra. Y fuerza bruta es exponencial. Esto no es exponencial. Es feo, o sea, es como pisar mierda descalzo, pero anda, y va a terminar. Y si el grafo no es demasiado grande, no va a estar tan grave. Ahora, y claramente no crece como crece una exponencial. ¿Sí? O sea, crece feo, pero no es tan grave. ¿Sí? Entonces, en general este algoritmo a veces se lo llama de Edmonds-Karp, a veces cuando es como, a ver, los que lo pensaron bien fueron Ford y Fulkerson, que creo que ellos lo hacían por DFS. Y bueno, o sea, les faltó un pedacito. Y es como, bueno, vinieron de todo, lo terminaron de hacer y dijeron, bueno, ya está. Obviamente si hicieron un teorema, claramente saben más que yo. Pero bueno, o sea, vamos a seguir llamándolo a esto Ford Fulkerson en todos lados. Lo llaman Ford Fulkerson y entre paréntesis o Edmonds-Karp. Pero bueno, eso para que sepan, o sea, les pongo los nombres para que después no les suene raro
si en algún lado les aparece con estos nombres o estos nombres aparecen por ahí. ¿Sí? Franco pregunta si la E está al cuadrado o todo el B por Bueno, E. es la E. Sí, incluso esto lo escribí hace un buen tiempo cuando... vamos a editar ahora. Esto no existía. O yo no sabía cómo hacerlo. Originalmente, así que Google Drive se actualizó, porque estas diapositivas las hice el año pasado. Así que bueno, esa es la complejidad, es una mierda, pero dado el problema, está bien. ¿Sí? Porque hay muchos problemas que se creían que solamente se podían resolver por fuerza bruta y que transformándolos se podían transformar en una red de flujo y es como, bueno, de pasar de fuerza bruta y que sea exponencial a esto es como, no está tan mal, no estamos tan mal. Como, obviamente, ordenar en esta complejidad es una mierda, pero esto, como, está mal, pero no está tan mal. Entonces, voy a hacer nomás una pequeña cosa en sí porque esto tiene otra aplicación más y ya después me bardean con todas las preguntas que más o menos les vayan cayendo. Y otra cosa llamada corte mínimo, ¿sí? Yo puedo querer cortar el grafo, esto suena rarísimo, pero yo quiero poder ver, ok, ¿cómo puedo cortar el grafo? O sea, de tal forma que deje de ser conectado, perdón. Voy a usar la palabra conectado, ¿sí? ¿Qué significa? Para un grafo no dirigido, que deje de ser conexo, y para uno débilmente conexo, para uno dirigido, que deje de ser débilmente conexo, o sea, que lo parto en dos componentes clave dibujadas, ¿sí? Acuérdense que no tiene sentido solo conexo para dirigidos. Corte mínimo quiere decir, o sea, ¿cuál es el mínimo peso que yo tengo que cortar, o sea, en aristas, para que suceda esto? Si el grafo no pesado es lo mismo que decir cuál es la mínima cantidad de aristas, ¿sí? Que tengo que cortar, ¿sí? Pero para el caso de flujo, vamos a hacer esto, ¿sí? Entonces, esto se aplica a cualquier tipo de grafo, pero para redes de flujo tiene algo bastante piola, que es como que sale gratis de habernos tomado todo este quilombo. Porque en un caso general es un problema muy complejo del cual es el corte mínimo y que a veces que contempla algunas propiedades. Hay un teorema que creo que también lo encontraron Ford y Fulkerson, que dice, si un grafo corresponde a una red de flujo, entonces el corte mínimo tiene la capacidad igual al flujo máximo. Como que mierda. Ok, ahora voy a volver a los ejemplos y va a quedar un poco más claro, ¿sí? Y siempre va a suceder que la fuente y el sumidero estén de un lado y del otro, necesariamente. ¿Cómo obtenemos el corte? Vamos a agarrar nuestro grafo residual. Vamos a ver todos los vértices a los que llegamos desde la fuente en el grafo residual. Y vamos a fijarnos a cuáles habríamos llegado. O sea, qué aristas son las que desaparecieron ahora que no me permiten llegar a otros vértices. ¿Sí? O sea, ¿qué aristas son las que, antes estas me dejaban llegar y ahora no están? ¿Sí? Y esas van a ser las del corte. Para mi ejemplo, acá tengo mi grafo original y este es mi grafo no original, es la red de flujo. Entonces, me fijo esta es la grafo residual. Entonces, me fijo, ¿cuáles son todos los vértices a los que llego desde la fuente? Y la fuente, no hay mucho más. Ok, ¿cuáles son las aristas a las que antes me permitían llegar a algo más? ¿Sí? Y van a ser estas dos. ¿Sí? Son tanto esta como esta. ¿Sí? Es un ejemplo muy pavo, dadas las condiciones en las que quedó el grafo, no siempre es tan pelotudo, ¿sí? Entonces, esta arista que está yendo para allá y esta arista que está yendo para allá. Si yo las corto, o sea, si yo corto acá, es el corte mínimo, ¿sí? Eso significa que yo corté un valor de 23 que coincide con el flujo y con eso me dejó de estar conectado. Puedo elegir otros pares y tal vez va a funcionar, pero no es la idea, ¿sí? Porque podría cortar acá también. Pero
El teorema funciona así, y con este algoritmo ya está, lo encontramos. ¿Sí? Lo voy a mostrar ahora con otro ejemplo para que también quede claro. Por ejemplo, en este que habíamos visto antes, acá no se va a ver, pero acá tendremos una lista de retorno para acá. Y acá no tendríamos esta arista. Ni tampoco tendríamos esta. Sí, en algún momento voy a ver si me puedo dibujar el grafo residual de esto, pero las que están colmadas no van a existir en el grafo residual, que son esta, esta y esta. Esta sí. Entonces vamos a ver que desde S, nuestra fuente, solamente llegamos a P, a ninguno más. Entonces nuestras aristas que podemos cortar son esta acá y esta acá, que son de peso 5, que coinciden con el flujo. Fíjense que si yo cortaba estas de acá no es mínimo, porque estoy cortando 6. ¿Sí? Eso nada más para que lo tengan, lo maduren. Eso después, cualquier cosa después en la práctica se vuelve a comentar. Es como una pequeña cosa que también que está buena en las redes de flujo y que muchas veces se usa. ¿Sí? Eso para que después, si van a teoría de algoritmos, más o menos cuando les digan corte mínimo, digan, sí, yo escuché eso, ¿sí? Le puedo llegar a preguntar algo de esto, pero no voy a andar demasiado. Ni tampoco voy a hablar de las aplicaciones que tienen, que son varias. Entonces, ¿alguna pregunta con todo lo que, principalmente de flujo, que viene quedando hasta acá? Eso lo vemos acá con este amigo de acá. Hay un comentario de Joaquín que dice Sí. que por lo que buscó cuando lo tuvo que hacer es Edmonds-Karp si se hace con DFS. Edmonds-Karp es BFS, o sea, el teorema es yo lo hago con BFS y esto anda. O sea, Ford-Fulkerson en realidad no te dice con qué. Incluso yo le estoy diciendo algoritmo de Ford-Fulkerson, la verdad es que es en la bibliografía, cuando hablan bien formal del tema, hablan del método de Ford-Fulkerson, porque el algoritmo queda determinado cuando uno dice con cómo va a obtener ese camino. Y que el método Ford-Fulkerson crea como una gama de algoritmos. Qué sé yo. Al final, después, la verdad es que todo el mundo lo termina haciendo con BFS, dado el teorema, y es como, listo, estamos, ya está. ¿Sí? Pero Edmonds-Karp es con BFS de seguro, o sea, eso seguro. Después, Ford-Fulkerson puede ser con cualquier cosa en realidad, porque no nos lo indica. En general, cuando alguien te quiere distinguir uno de otro, entonces te hace Ford-Fulkerson con DFS nada más para distinguírtelo. Hola, sí, soy Joaquín. Te paso una consulta porque Sí. no entiendo la implementación que hiciste vos, porque yo para organización tuve que hacer este algoritmo en Assembler, lo cual fue un Sí, la pasaste como el OGTOG. base mal. Pero no entiendo por qué estás borrando per se las aristas, por qué hace falta borrar, porque la implementación que yo encontré y armé simplemente es al grafo residual, sumarle o restarle a Porque la si te quedan arista. aristas en peso cero, las vas a estar, o sea, las vas a estar contando para el camino mínimo, perdón, camino por BFS, y por ahí no puede pasar nada. Entonces, después cuando quieras actualizar, la arista mínima va a ser de peso cero, no vas a poder actualizar y te vas a quedar en un ciclo infinito. Porque siempre vas a encontrar el mismo camino y nunca lo vas a poder actualizarle nada. Ese es el problema. O sea, si no haces esto, tenés que en algún lado del BFS decir, bueno, si el peso es cero, no lo cuento. O sea, o metés o sacás la arista o metés un if en otro lado. Eso tiene que estar, porque si no, no se va a quedar ahí ciclando. O sea, algo que tenga suerte, pero. Ah, sí, ok, claro, yo chequeaba en el BFS. Claro, si en el BFS si Efectivamente. el peso es cero, bueno, es lo mismo. O sea, se puede hacer, va a andar igual. Pero en algún lado, o sea, Claro, no, porque yo ya tenía la estructura muy en mi cabeza y cuando pusiste todo eso, mi cerebro dijo, ¿para qué? Pero ok, claro, depende de cómo. sí, para mí es mejor así, porque entonces o sea, el BFS es un BFS normal que no tiene que chequear Claro, cosas listas y ya está. Y entonces, pero de esa forma que vos decís, obviamente va a andar. ok, listo. Gracias. No. ¿Alguna otra cosa
No tenemos preguntas. Ok, les dejo un minuto porque si no voy a pasar al TP3. Yo ya lo voy abriendo. Ok. Por favor, interrúmpame si tienen alguna duda del TP3, perdón, del TP3 no, también del TP3, pero digo del TP3 voy a hablar obviamente a alto nivel, no me voy a poner a leerles la consigna en la cara, pero sabemos que el tema de flujo es un tema denso, es complicado, ¿sí? Yo el viernes voy a dar un uso, en realidad que es un tanto complejo, pero nos vamos a quedar hasta ahí. Cómo transformamos un problema en esto, pero va a ser, no sé, unos 20 minutos nada más hablando de eso. En la práctica van a volver a repasar esto bien. Entonces, si no hay otras preguntas, vamos al tema de TP3. Se ve estoy mostrando la página, ¿no? Sí. Ok. Bueno, TP3. Grafos. ¿Qué es lo que van a tener que modelar? Internet. Sí, es una de las tantas cosas que habíamos puesto en las primeras diapositivas en su momento, que podemos modelar. Internet podemos modelar. Ok, buenísimo. ¿Qué significa eso? No, obviamente no pueden modelar Internet entera, porque Internet entera es como, digamos, cuasi infinito. Definitivamente no entran en la computadora de ustedes. ¿Sí? Entonces, yo en su momento me descargué todo Wikipedia en español, porque el de inglés ya era una locura lo que pesaba. La parseamos un poco, qué sé yo, es todo de 2016, ¿sí? Porque esto en su momento me lo había descargado en 2016, ahora busqué si había una versión actualizada, pero la verdad es que no me iba a perder tiempo y no, obviamente va a estar un poco más actualizado, pero no traía mucho beneficio, ¿sí? Les estamos dando distintos sets de datos, uno gigantesco, uno un poco más chico, otro más chico, depende de... Yo no usaría el gigantesco, salvo para hacer algunas pruebas finales. No trabajen con ese porque les puede llegar a tardar demasiado. Piensen que tiene más de 3 millones o 5 millones, no sé cuántos, de artículos de Wikipedia, donde obviamente los links, donde la información que les damos es tal artículo linkea a otro, ¿sí? Y ese artículo puede tal vez ni siquiera tener ningún link, tal vez no, ¿sí? Eso se los aviso. Entonces, por favor, les pido lean bien cómo son los datos disponibles y todo lo demás. Y después, acá, bueno, acá tenemos la reducción con la que yo les recomiendo que trabajen, que es un BFS hecho desde Argentina, nada más. Y con eso tenemos unos 75.000 artículos. Con eso ya tarda de lo suficiente como para que... Entonces, van a estar trabajando con una cantidad de vértices importantes. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es un programita que lea de entrada estándar, igual que como el TP2, y que procese comandos, igual que como el TP2. ¿Sí? Y va a recibir este archivo. Nada más, por línea de entrada. ¿Sí? Y después procesa por entrada estándar, procesa comandos. Ok. Nosotros queremos poder pedirle cosas a nuestro programa que nos vaya dando información sobre cómo es esta red, ¿sí? Entonces, obviamente pueden implementarlo entre comillas, cualquier lenguaje de programación. Python y C están seguro aceptados. Y cualquier otro lenguaje, como dice la consigna, tienen que discutirlo con quien les corrija, ¿sí? TP tiene 3 partes y con esto vamos a ser muy rígidos por una muy buena razón. Por un lado tiene que estar el TDA grafo. El TDA grafo no tiene que saber de qué se trata el TP, ¿sí? O sea, TDA, grafo, así como el HIP no tiene ni idea del tema del hospital ni nada por el estilo. Esto lo aclaro porque antes de que nosotros pusiéramos esta restricción, había una tendencia muy grande a poner grafo y agregar artículo de Wikipedia. Así era el nombre de la primitiva. Y es como, no entendimos TDAs.
¿sí? TDA grafo, tiene que tener primitivas agnósticas. Después, una biblioteca de funciones que van a ser las que hagan cosas como nuestros BFS, Dijkstras, árboles de tendido mínimo, que hacen operaciones sobre este grafo, ¿sí? Pero que no se fijan tanto en que, bueno, que esto está haciendo Internet. O sea, sí sabe ciertas cosas, como que tal vez el grafo, no estoy spoileando nada muy grave, que es que el grafo es dirigido y cosas por el estilo, ¿sí? Obviamente puede tener algunas cositas, pero tienen que tratar de reducir el acoplamiento lo más posible. Y después sí tenemos el programa que tiene todo lo que corresponde a este TP, ¿sí? ¿Por qué somos muy hinchas con esto? Porque así es como se programa bien. Fíjense que, a ver, a mí programar la solución de este TP me costó creo que 3 horas y en realidad fue más que nada programando el punto 3, porque el punto 1 ya lo tengo hecho de TPs anteriores, o sea, de soluciones anteriores ya lo tengo hecho, es el mismo grafo usado una y otra vez. Y la biblioteca de funciones, aquellas que antes calculé un camino mínimo, lo necesito ahora también. Ahora calculé esta otra cosa, listo, y así y básicamente nada más me tuve que traer codear algunas que no estaban o hacerlas un poquito en particular sabiendo alguna característica del grafo o lo que fuere, lo que me están pidiendo. Entonces los cuento como para que sepan, así es como se suelen hacer las cosas, modularizando lo más posible, tratando que en este caso lo específico del TP esté en un punto en particular y todo lo demás esté lo más agnóstico posible. Entonces, bueno, una particularidad, el TP no tienen que hacer todo lo que está escrito. Cada parte, o sea, tienen que hacer sí o sí este comando que es listar operaciones, porque como no tienen que hacer todo, necesitamos saber qué es lo que sí hacen. ¿Sí? Entonces, cada comando da distinta cantidad de puntos y ustedes tienen que sumar puntos para poder aprobar el TP. ¿Sí? Tienen que tener al menos 10 puntos, si tienen menos no aprueban, o sea, les va a tirar error el corrector automático, por más que pasen todas las pruebas de lo que hicieron, les va a decir, no sumaste la cantidad de puntos necesarios. Bueno, si obtienen al menos 12 puntos, si no tienen al menos 12 puntos, van a tener nota 9, y si obtienen 16 o más, pueden ya tener 11, y está todo bien con eso, porque mientras yo no pongo un 11 en ninguna libreta, podemos poner 11 en TP y está todo bien. Y bueno, y acá tienen un listado de operaciones. Vamos a necesitar un camino más corto para ir, y tenemos ejemplos. Todos estos ejemplos, salvo que se indique lo contrario, son sobre el grafo de 75.000 vértices, o sea, 75.000 artículos. ¿Sí? Acá está con la complejidad que les pedimos para cada caso, cuáles son los parámetros que hay que recibir. Creo, bueno, sí, y después, bueno, hay algunas cosas que no les explicamos directamente en clase, ¿sí? Como el caso del algoritmo este de PageRank, que era lo que les comentamos antes, para buscar cuáles eran los vértices más importantes. Como PageRank es el algoritmo que se pensó para la web y que está realmente muy bueno y que simula algunas cosas con las que no me quiero meter. Nada, o sea, los puntitos no implican dificultad. O sea, hay una relación con la dificultad, pero no necesariamente. Sino hay una mezcla entre qué tan difícil es y cuánto nos interesa que lo hagan. Este no es tan difícil, la verdad que es bastante fácil de implementar, pero para nosotros está bueno que lo implementen. Y acá está todo el tema de la complejidad. Acá tiene un apunte también. Conectividad, bueno, obtener las componentes fuertemente conexas, obtener un ciclo de n artículos, eso va a ser básicamente hacer backtracking. Bueno, y acá otros comandos más, ¿sí? Y ustedes deciden cuáles quieren hacer. Y ya está. Y eso es todo. ¿Sí? O sea, lean bien todo esto. Hay algunos que son unos regalos, porque dije, quiero llegar a tener una X cantidad de puntos, y son unos regalos zarpadísimos. Y bueno, algunas cosas que están explicadas por acá. Pues bueno, acá está el tema de la entrega. Por favor, lean bien cómo es esto de la entrega, porque obviamente como acá el lenguaje no es C, en general incluso hasta ponemos un error bastante común de Python. Así que por favor, léanlo. No lo van a hacer, van a mandar un mail y les vamos a decir, por favor, leen la parte de entrega. Pero bueno. Y creo que ya está. Sí, no tengo nada más para decir. ¿Alguna duda con esto? No tenemos preguntas. Bueno. Tenemos, Luciana pregunta,
¿Las pruebas debemos hacerlas nosotros? Las pruebas que hagan, no, o sea, las pruebas no se las vamos a dar. Las pruebas, si ustedes van a programarse pruebas para ustedes, háganselas, pero las pruebas nuestras son nuestras. Y algo, Sí, ¿qué lenguaje recomendamos? Yo siempre voy a recomendar Python porque así no tenemos que... Yo les juro, yo en su momento cuando hice Algoritmos 2, yo no sabía Python de antes, ¿eh? Entonces, yo en su momento dije, ok, tengo dos opciones, hago el grafo en C y todo el TP en C, o aprendo Python y lo hago en Python. Les aseguro, aprendí lo necesario de Python en ese momento para hacer el TP y seguro, les aseguro que hice mucho más rápido que si hacía el TP en C. ¿Por qué? Porque no tuve que lidiar con problemas de memoria, que si quería pendear tal string con tal otro y no sé qué, y decir, ay Dios, ¿qué miércoles es esto? Bueno, esas cosas que tiene C, como trabajar con strings o cosas por el estilo, como en Python es como así, pone un más y nos vimos. ¿Sí? O sea, por ese tipo de cosas. Porque parsear la entrada estándar, como la función split ya está hecha, más allá de que ahora la tienen ustedes, pero no tienen que llamar FreeSTRB. Como que hay muchas cosas que se simplifican. Mi recomendación, que la quiera hacer en C, no sería el primero ni el último en aprobarlo haciendo C. No es que no pueden. El TP tampoco es tan difícil, realmente. Además, tienen ustedes la opción de elegir lo que quieran hacer o no. y si lo hacen en Python, se puede usar librerías como TheQ. Como TheQ, sí, TheQ, cualquier librería de esas que vienen ya con Python, seguro. Una que tengan que instalar ya no, porque el corrector automático les va a decir qué es esto. Así que bueno. Bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda más, manden a la lista, por favor, de esto. Y de vuelta, el TP3 es bastante más tranquilo. O sea, TP2 en sí quedó bastante tranquilo, pero este como además es en C y pueden elegir qué hacen y qué no, obviamente si hacen más van a ser más premiados, pero si solamente quieren obtener el mínimo como para probar, si leen cuáles son algunas consignas, esto lo codean en 20 minutos, sacándose el grafo, ¿no? Así que bueno, cortamos por acá de grabar.